Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington a 3 cuadras solamente de la Casa Blanca. Y al final de este programa ustedes lo pueden ver completo, o pueden ver a partes por nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo pueden encontrar en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a Club de Prensa. En primer lugar, el investigador del Cato Institute, uno de los centros de análisis más conocidos de esta ciudad, Juan Carlos Hidalgo. Bienvenido como siempre a esta mesa. Buenos días. Silvia Pisani, corresponsal de La Nación de Buenos Aires, bienvenida a este programa. Muchas gracias. Sebastián Rotella, reportero senior de ProPublica, bienvenido también. Buenos días. Y Pablo Pardo, corresponsal de El Mundo de Madrid, bienvenido a esta casa. Buenos días. Y el primer asunto, Sebastián, tiene que ver con la campaña electoral aquí en Estados Unidos. Estamos a 24 horas de las elecciones, menos de 24 horas de las elecciones, en donde van a medir fuerzas Hillary Clinton por el Partido Demócrata y Donald Trump por el Partido Republicano. La revista Time justamente saca una fotografía en carátula de los dos diciendo "The end is near", es decir, el final está cerca. Y a veces parece como que es una buena noticia que se acerque el final. Lo cierto del caso es que ayer la información que más apareció en los medios de comunicación tuvo que ver con que James Comey, el director del FBI, les envió una carta a unos congresistas diciendo que tras haber revisado esta nueva tanda de emails de la señora Hillary Clinton, no encuentra mérito para acusarla por el mal manejo que ella hizo de unos correos electrónicos desde un servidor privado, desde un servidor que tenía ella en Nueva York. Inmediatamente la campaña de Donald Trump criticó al señor Comey, el director del FBI. Kellyanne Conway, la jefa de la campaña de Trump, dijo que esto era el colmo. El señor Trump dijo que los que van a hacer justicia aquí son los ciudadanos y que Hillary Clinton es corrupta. La pregunta es, porque se la hace mucha gente, ¿debería renunciar James Comey, que hace 9 días atrás había enviado otra carta a los congresistas y había sido acusado de interferir en la campaña presidencial? Sinceramente, basado en lo que yo sé del caso, no veo por qué tenga que renunciar. O sea, puede ser que hizo un error, pero yo creo que fue un error de buena fe y los hechos creo que lo explican. Yo creo que es un hombre que se encontró con una situación que creía que esta noticia iba a filtrarse si él no lo dijera y que intentó ser transparente y entonces intentó ir muy rápido para terminar el asunto y ayer lo hizo. Creo que la reacción ha sido exagerada y un poco vergonzosa de los dos bandos, ¿no? O sea, James Comey finalmente es un hombre que ha mostrado ser independiente, ético, enfrentarse tanto a un bando político como al otro dentro de su carrera en temas importantes. Y es increíble como de un lado de Trump empiezan a exagerar y distorsionar lo que él dijo como si fuera una mega investigación de una corrupción increíble que no fue cierto. Y del lado de Hillary, de empezar a compararle al famoso J. Edgar Hoover, el director del FBI, que sí manipulaba la política y insinuar una serie de cosas que yo no veo. Creo que aquí el problema es que eso ha sido una campaña tan fea, tan agresiva, que arrastra a gente, en este caso yo creo que es un servidor público que ha hecho mucho para su país como James Comey. Por todos los problemas que puede tener él y el FBI, creo que esto ha sido un asunto desafortunado, pero que ahora al menos está claro antes de la elección. Silvia Pisani, ¿debe renunciar James Comey? Por lo que yo sé, como dice mi amigo Sebastián, yo lo que haría es nombrarlo candidato, porque casi que tuvo una participación decisiva en las elecciones. Pero coincido con Sebastián en algo, y es que si algo demostró este hombre es la independencia que supuestamente los pesos y contrapesos que tiene Estados Unidos. Obviamente, después está la mezquindad, la astucia, la ética política que saca rédito hasta del clima. Ya saben el dicho en Italia, ¿sí? Llueve, gobierno ladrón, sale el sol, gobierno ladrón. Siempre la culpa la tiene. Entonces se trató de explotar este tema. Hubo, sin embargo, alguna sospecha, ¿no? Digamos, uno tiene como para... Está bien ser independiente. La pregunta sería, ¿se puede ser tan independiente? Esa es la pregunta para mí. Juan Carlos Hidalgo. Sí, yo estoy también con Sebastián en el sentido de que parece, y lo que se ha comentado en la prensa, es que a nivel interno ha habido una pequeña revuelta de las tropas, si se puede decir, del FBI, y que si el director Comey no sacaba esta información en su debido momento, iba a filtrarse a la prensa de que el FBI había descubierto nuevos emails y que al no anunciarlo, básicamente estaba en una operación de encubrimiento, y eso hubiera sido tal vez peor para la reputación del FBI. Ahora bien, hubo muchas idas y venidas en esta historia. Cuando la semana pasada, o no, el viernes, hace una semana, se anuncia de que se descubrieron estos nuevos emails, inmediatamente Comey sale diciendo, no vamos a hacer mayores declaraciones sobre lo que está en esos emails antes de la elección. Muchos nos fuimos a la cama pensando que eso iba a ser el caso,
Y bueno, ayer nos dimos cuenta de que sale el director del FBI diciendo, por cierto, no descubrimos nada incriminatorio y Hillary Clinton está exenta de cualquier investigación posterior o de cualquier culpa. Pero sí, él ha pasado de ser villano a héroe por parte de los dos bandos. Cuando se exoneró a Clinton de posibles cargos criminales en julio pasado, fueron los republicanos los que lo acusaron a él de jugar política. Recordemos también que su superior inmediato es la Procuradora General de Justicia de Estados Unidos, quien se había reunido unas semanas antes con Bill Clinton en el tarmac de un aeropuerto, en un avión, supuestamente para hablar sobre los nietos. Durante media hora se reunieron. Y eso generó muchísima sospecha. Yo creo que más que la presión sobre Comey debería haber presión para que Loretta Lynch renuncie por ese encuentro muy poco afortunado. Y luego fueron los demócratas quienes lo villanizaron cuando sale a anunciar esta reinvestigación, esta apertura de la investigación. Así que ha quedado muy mal parado por parte de ambos bandos. Tal vez eso lo exime, ¿verdad? Si peca dos veces, claro. se exime. Pero estoy con Sebastián en el sentido de que no se ve una intervención partidista decidida a dañar a un candidato en particular, como sí lo hacía en su momento Edgar Hoover, que era muy reconocido por eso en la política estadounidense. Metió la pata James Comey y debería renunciar. Lo que hizo ayer fue dar marcha atrás o echar reversa. Bueno, la verdad es que es una cosa tan complicada y en la que hay tantos rumores que no sabes, o por lo menos yo no sé lo que exactamente sucedió en el FBI. Es decir, parece que encuentran los emails a principios del mes de octubre, pero hasta finales de octubre no toman una decisión. Comey entonces lo anuncia, dice que no va a anunciar más hasta después de las elecciones, pero antes de las elecciones, es decir, es todo un lío tremendo. Ha habido muchísimos rumores de que si dentro del FBI había una guerra interna en contra de Hillary, a favor de Trump, etcétera. No lo sé, yo la verdad, una opción, o sea, lo que sí que creo es que es malo, evidentemente, para una agencia pública como el FBI que existan estas sospechas o verse de pronto metido en mitad del debate político a falta de unas elecciones. También es verdad que supuestamente dicen que Comey podía haberse callado simplemente. Tal vez eso hubiera sido lo mejor, siempre y cuando no hubiera habido filtraciones. Yo creo que la mejor opción es una que la daba Bill Kristol en el Weekly Standard, que es una revista muy republicana, pero contraria a Trump, que decía que Comey debería dimitir y Obama debería rechazar su dimisión. Quiero cambiar de asunto, Pablo, y hablar sobre un artículo que publica usted hoy en el periódico El Mundo de Madrid, titulado El resplandor del odio en la campaña de Donald Trump. Usted menciona ahí varios datos que, por supuesto, respaldan esa teoría, y además les quería preguntar también a los demás invitados al programa de hoy. Hay varias informaciones que usted menciona ahí y valdría la pena que las contara. A mí me llamó la atención, todas llaman la atención, pero una según la cual el 20% de los seguidores de Donald Trump, según un sondeo pedido por la revista The Economist, creen que haber abolido la esclavitud en Estados Unidos fue una mala idea. Hay que recordar que aquí hubo esclavitud hasta el año 1865. En 1861 empezó la guerra civil entre el bando de Abraham Lincoln, que por otra parte fue el fundador del Partido Republicano, o el primer presidente republicano, que quería la unión de todas las colonias en Estados Unidos, por una parte, y por otro lado el bando de las colonias del sur, que eran unas colonias esclavistas. La guerra al final la ganó Lincoln, que fue asesinado muy pocos días después, ayudado por el general Ulysses Grant, y a partir de 1865 se supone que aquí no hubo más esclavitud. La discriminación a los afroamericanos es otra cosa. ¿Por qué cree usted que ha resplandecido tanto el odio en esta campaña? ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, esto yo creo que es una cuestión que entra un poco también dentro de la identidad de Estados Unidos. Es una cuestión también un poco para historiadores la pregunta que me estás formulando. Pero yo creo que, o sea, Estados Unidos, por ejemplo, en materia racial, yo creo que es el único país del mundo que ha tenido que tener una guerra civil para acabar con la esclavitud. En general, bueno, incluso puede decirse, hay países en los que todavía hoy en día se mantiene la esclavitud de forma más o menos encubierta, etcétera, pero el hecho de que Estados Unidos tuviera, aunque fuera hace 150 años, que tener una guerra civil, demuestra hasta qué punto es una cuestión complicada, digamos, que el propio país como nación tiene dificultades a la hora de solucionar. Y yo creo que Estados Unidos es un país que tiene unas tensiones más a nivel cultural, digamos, y a nivel social,
muy marcadas y que siguen reflejando en parte las tensiones de la guerra de secesión, de la guerra civil. Es decir, si ahora mismo miras un mapa, sobre todo, por ejemplo, era muy impactante mirar el mapa de las elecciones del año 2004. Era donde ganaron los republicanos en 1860, antes de la guerra civil, ganaron los demócratas, que entonces eran el partido de la esclavitud, y viceversa, pero prácticamente de una manera literalmente matemática. No ha cambiado. Entonces Estados Unidos evidentemente es un país multirracial, es un país multicultural desde el principio, pero también es un país mucho más heterogéneo. Yo creo que lo que Estados Unidos muchas veces quiere admitir, yo creo que la actitud hacia ese multiculturalismo es muy diferente según las regiones del país. Y bueno, yo creo que el sur de Estados Unidos es, pues sí, tiene una estructura económica, una cultura, una tradición, unos orígenes que son mucho más caribeños de lo que ellos piensan y como tal tienen muchas tensiones raciales. Pero está alimentando ese odio la campaña de Donald Trump. Sí, yo creo que indirectamente sí. Es decir, yo creo que Donald Trump está mandando muchos mensajes, no necesariamente al racismo tradicional del Ku Klux Klan, etcétera, sino lo que ahora también se llama la derecha alternativa, la alternative right, que no es, digamos, por ejemplo, religiosa, pero sí es, por ejemplo, fuertemente xenófoba, fuertemente anti-inmigrante. Entonces, por ejemplo, es decir, el hecho de que la campaña de Trump diga no podemos permitirnos ser políticamente correctos. Cuando se habla de corrección política se está metiendo fundamentalmente la cuestión racial, claro, muy marcada. Sí. Es decir, en clave yo creo que lo está diciendo. Sebastián. Me parece muy bueno el artículo y el análisis. No hay duda que hay bolsones de este odio y es preocupante. Ha estado siempre ahí, como dice bien el artículo de Pablo, hubo un atentado de extrema derecha en el año 94 en Oklahoma City, que fue un atentado muy grande de terrorista. Al mismo tiempo, yo realmente tengo que decir, como americano nacido aquí, creo que es un país muy tolerante, muy abierto. El presidente es afroamericano, la fiscal general es afroamericana, el gobernador de Luisiana fueron hijos de inmigrantes indios que probablemente no hubieran sido permitidos ir al mismo baño hace unas décadas en Luisiana. Los inmigrantes están bienvenidos de todas partes, hay una mezcla increíble, vas a California, vas a Florida, vas inclusive al profundo sur. Entonces yo creo que es un país, no conozco un país que está mejor integrado, más grande, más complejo, donde realmente puedes ver gente de todos los orígenes y todas las razas y todas las confesiones llegando muy lejos en todos los campos. Entonces existe esta realidad fea, pero también es incuestionable que hemos ido mucho más lejos y a veces la cobertura y nuestro mismo discurso en Estados Unidos parece anclado en los años 70. Y si miramos la realidad, inclusive cuando hay, por ejemplo, tensiones raciales en las ciudades por un tiroteo donde muere un afroamericano, muchas veces es una ciudad donde el policía que lo mató fue también afroamericano y el jefe de policía es afroamericano. Entonces creo que hay esta tensión, pero es mucho más compleja y muy balanceada por una gran tolerancia y progreso en este campo. Silvia Villar. Solo lo que dicen esos dos, o sea, me parece una pincelada profunda con raíces históricas y con la raíz, digamos, multicultural de Estados Unidos. Para mí el dato nuevo, o por lo menos el que me llama la atención en esta elección, es obviamente el discurso del odio. Hay una furia, una rabia que no se veía antes. O sea, se habla... Yo creo que la clave de lo de Trump es la nostalgia por un pasado que no sabemos si era así o lo estamos recordando de una manera muy idealista, y esto generalmente produce mucha rabia. La sensación de perdido, de pérdida, de recuperemos aquello. ¿Lo tuvimos? ¿Era así? ¿Lo podemos recuperar? Esa es la pregunta. Y Trump promete que sí, que podemos volver a ser grandes. Sí. Y el segundo dato, coincidiendo con esto, es que yo creo que el dato nuevo, o por lo menos el que surge después de la recesión del 2008 y cómo se recompuso eso, se ve muy claramente quién ganó y quién perdió en esa recuperación. Y me parece que los que sienten que perdieron son los blancos pobres, los blancos del medio, que básicamente se sienten amenazados. Yo creo que la clave está ahí. No hay que olvidar que por la mayor parte de la historia de este país el racismo ha sido política de Estado. Fue política de Estado durante la esclavitud y luego fue política de Estado durante las leyes Jim Crow, que fueron las leyes que segregaron a los negros de los blancos, principalmente en el sur de Estados Unidos. Ahora bien, como menciona Sebastián, ha habido muchísimas mejoras en
en los últimos 40 años. No recordemos que incluso hasta mediados de los años 90 el matrimonio interracial en algunos estados de Estados Unidos era prohibido. Ha habido muchísimos avances y particularmente en los últimos 8 años, el otro día estaba comentando con Silvia, en temas como el matrimonio igualitario y demás, se ha avanzado muchísimo, pero toda revolución, ya vemos esto, una revolución de los derechos civiles, genera una contrarrevolución, una reacción. Y estamos viendo efectivamente una reacción de ciertos grupos que no les gusta estos cambios y que por lo tanto están apelando a este mensaje de odio. Donald Trump ha venido a atizar a estos grupos que hasta antes encontraban políticamente incorrecto salir a la luz y que ahora hay un candidato uno de los principales partidos políticos diciéndoles es políticamente correcto ventilar estos odios y ventilar estos puntos de vista. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Juan Carlos Hidalgo quiere hacer una corrección de algo que dijo hace un momento. Sí, nada más para aclarar de que el matrimonio interracial estuvo prohibido en Estados Unidos hasta 1967, que un fallo de la Corte Suprema lo legalizó. Fue hasta mediados de los 90 que las encuestas indicaban que una mayoría de los estadounidenses todavía estaban en contra del matrimonio interracial. Gracias por la aclaración. Nuevo asunto, Sebastián. El periódico The Hill, que cubre aquí cuestiones del Congreso en Estados Unidos, del Senado y de la Cámara esencialmente, y de política, hace una lista de los diarios, y este programa se llama Club de Prensa, de los periódicos que han apoyado a Hillary Clinton y de los que han apoyado a Donald Trump. En los 100 periódicos más importantes que hay en este país, solamente 2 respaldan al candidato republicano, Las Vegas Review y el Florida Times Union. Hay 57 que apoyan a Hillary Clinton, 57, repito, 57 a Hillary, 2 a Trump, incluso hay 4 que apoyan al candidato libertario Gary Johnson, lo apoyan más periódicos a Gary Johnson que al señor Donald Trump. Lo que llama la atención es que en la mayor parte de los sondeos Donald Trump está solamente a un 2%, un 3%, un 4% por debajo de Hillary Clinton, a pesar de todo lo que ha dicho. Incluso PolitiFact saca un dato en las últimas horas en donde consideran que el 72% de las cosas que dice Hillary Clinton son verdad, mientras que solo el 14% de las que dice Trump son verdad. Pero la pregunta es, ¿será que los periódicos perdieron influencia? Todos critican a Trump y sin embargo el señor en las encuestas no cae tanto como algunos creen que debería caer. Un par de cosas. Primero, como un dinosaurio de la prensa escrita, hay que reconocer que sí, ha perdido peso y poder en los últimos años, como es lógico con el cambio tecnológico, cultural, etc. 2, es llamativo que tantos periódicos, inclusive periódicos como bien dice, que son totalmente republicanos y nunca han ido en contra del candidato republicano, tomen ese paso grande, ¿no? Es muy llamativo y habla de la visión de esta candidatura. Yo creo que sí tiene alguna influencia en el sentido que, no en los sondeos tal vez así a grandes rasgos, pero por ejemplo, si estamos hablando que esta elección, pequeñas franjas del electorado van a ser muy importantes, como pueden ser gente de clase media alta en Pensilvania que han ido a la universidad, ahí el hecho cuando están haciendo su decisión final de que ningún periódico ha apoyado a Trump o muy pocos, yo creo que sí a este tipo de gente que es lectora todavía de periódicos les puede afectar. Pero ¿qué pasa aquí? Que estamos en una especie de frontera nueva donde hay mucho ruido, en donde desafortunadamente la verdad y la investigación y el rigor periodístico cuentan menos. También los medios tenemos cierta culpa, en el sentido que, sobre todo en la televisión americana, el cable, lo que vemos es noche tras noche, hora tras hora de debate y de gritos y de peleas y poca cobertura de temas en profundidad, como puede ser la salud, como puede ser cuánto cuesta la universidad en este país, como puede ser la pérdida masiva de trabajos y el abandono de la clase obrera por los dos partidos en muchos sitios, ¿no? Entonces, creo que todavía hay más, esto tiene un peso y tiene un impacto, sobre todo esta situación dramática de tan pocos periódicos apoyándolo, pero sin duda no es el momento más impresionante o positivo de la prensa en Estados Unidos. 30 segundos, 30. Yo lo que diría es, un encuestador diría, los votantes de Donald Trump no leen periódicos, o sea, esa sería la conclusión. Pero yo lo que creo es que, a ver, lo que me llama la atención de esto es la cantidad de periódicos que no necesariamente tienen la misma línea editorial y coinciden en esto, en decir, no nos gusta Trump, optamos por lo otro, lo que habla de que hay una real opción en el país y están optando, diciendo, esto no nos gusta. 30 segundos.
Sí, yo estoy de acuerdo con Silvia y con Sebastián completamente. Creo que además el hecho de que Trump, esto demuestra a las claras que Trump, digamos, es el candidato contra el establishment, sea lo que sea el establishment. Vamos, yo creo que el único gran medio, o medio de cierta relevancia que yo sepa que ha apoyado a Trump es el periódico de Las Vegas. Creo que es precisamente propiedad de un empresario de los casinos, o sea que es casi una cosa personal suya. También tengo que poner un matiz, que es que viniendo de España, que es un país que probablemente se haya alfabetizado más tarde que Estados Unidos, siempre me llama mucho la atención que en los países anglosajones es tan importante a quién apoyan los periódicos. En España a la gente le da igual a quienes apoyemos los periódicos, le da exactamente igual. Ellos tienen decidido su voto, El País, El Mundo, ABC, La Vanguardia, pueden hacer lo que quieran, que la gente va a votar igual. 20 segundos. Sí, bueno, aquí no es tanto que un periódico apoye a otro. Los periódicos tienen una larga línea tradicional de apoyar a un partido. El New York Times a los demócratas, el Wall Street Journal a los republicanos. Llama la atención cuando ocurre estos casos excepcionales en donde un periódico tradicionalmente republicano apoya a la demócrata o apoya a un tercer candidato. O cuando un periódico como el USA Today, que nunca antes ha apoyado en su historia a un candidato, sale con un editorial diciendo no vamos a apoyar a ningún candidato, pero no voten por Trump. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos. Gracias Juan Carlos Hidalgo, Silvia Pisani, Sebastián Rotera y Pablo Pardo, y a ustedes los espero mañana nuevamente en este programa.